Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Elkin Avendaño, consultor empresarial y CEO de Master Coach. Con él vamos a hablar de la neurocartera. En un momento entramos en materia. Ya regresamos. Como les dije, estamos con Elkin Avendaño, es un gran amigo de la casa, que estamos con él desde los inicios aquí en Mercadeo con Voz y que nos encanta porque siempre nos trae unos temas muy novedosos y hoy no es la excepción. Él es consultor empresarial, es el CEO de Master Coach, que es también que lo hemos apoyado muchísimo en esa iniciativa y que ha tenido charlas y capacitaciones y unos coach internacionales buenísimos y que hemos podido estar también con él. Y vamos a hablar hoy de uno de esos temas tan novedosos que acostumbra tenernos Elkin, que es el neuro, neurocartera, es la neurocartera o neurocobranzas, como lo quieran ver, pero es la neurocartera. Y vamos a entender qué es este proceso, qué es lo que pasa. Y él nos va a hablar, entrar en este mundo que todos tenemos presente, pero por lo negativo, porque nos llaman a cobrar y qué pereza que nos llamen a cobrar y eso como lo cobran de feo y como es de horrible y uno se siente un delincuente. Todos hemos pasado por un proceso de cartera en algún momento en la vida y Elkin pues nos va a cambiar ese chip, a mostrarlo y es lo que le está haciendo al interior de las empresas para que eso sea la humanización de la cartera, para que podamos llegar a ese tema. Elkin, bienvenido a Mercadeo con Vos y qué bueno tenerte aquí con nosotros y con este tema tan candente. A ti, Marisa, muchísimas gracias a toda la audiencia. Muy contento de acompañarlos y la verdad, un gran aliado de ustedes y un partner en este camino de transferir conocimiento experto y colaborar en dar unas nuevas metodologías, herramientas a estos nuevos retos y necesidades y oportunidades que tiene el mercado. Y tú lo dijiste, Marisa. Mira, el tema de la cartera es un tema estratégico a nivel organizacional, pero tú tomaste un tema y me adelantaste un poco la charla, es quién no ha tenido una situación financiera en la vida y cómo nos hemos sentido, ¿cierto? En el proceso de la cobranza, que hoy le llamamos cartera, porque es que a nadie le gusta que le cobren, pero sí le ayuda, sí le encanta que te ayuden a que te puedas nivelar financieramente frente a a ese proceso, ¿cierto? Que tú tienes como deudor. Entonces creo que hoy es importante y en la pandemia para acá las grandes entidades financieras, los bancos, las empresas que tienen realmente como foco, centro, la experiencia del cliente, entendieron ese concepto. Entonces se viene desarrollando todo este proceso de la humanización del proceso de la cartera, A que es lo eso que hoy quería vamos a ir. hablar. ¿Por qué salió ese término de la humanización de la cartera? Pues porque Ah, así de deshumanizada estaba, se puso el tema que lo tuvimos que llevar a la humanización de un proceso, que es un proceso Total. normal dentro de cualquier entidad que tenga que recuperar su facturación. Total. Y te voy a hacer esto. Nosotros venimos hablando de mercadeo, ¿cierto? Ustedes que son grandes expertos y referentes a nivel nacional e internacional en temas de ventas y en el tema de mercado y comunicación, nosotros no podemos desvincular la cartera, que es parte del proceso de la venta. La cartera es la postventa. Entonces, mira que venimos hablando acerca de la humanización de la marca y la marca hace parte, ¿cierto?, de unos activos de la organización. Por consiguiente, cuando una organización está enfocado en su propósito organizacional, que es el centro de la experiencia del cliente, todos sus departamentos y procesos tienen que estar enfocados a cumplir esa filosofía organizacional. Entonces hoy hablamos de humanizar el proceso, humanizar la marca, tejido social, tejido organizacional, porque entendimos que una de las ventajas competitivas que tiene el mundo corporativo es que hoy tratamos con seres humanos.
Hoy, cierto, la experiencia de la economía de la experiencia, la economía de las emociones son Ajá. factores competitivos y claves en cualquier modelo de negocio. Por eso es que lo hablamos desde ahí, humanizar el proceso de la cartera. El- Y bueno, dime. no, exactamente. Ese proceso, pues, cartera y cobranzas ha existido toda la vida, pero se volvió más fuerte, pues, y más agresivo después de la pandemia, porque, pues, obviamente hubo muchos problemas de financiamiento, de ingresos. A muchas personas pues se quedaron sin trabajo o los ingresos no eran iguales, disminuyeron ostensiblemente, entonces entraron como esos procesos y esos retrasos en los temas de cartera, de pagos. Esta agresividad que se cogió, que salió, que siempre pues lo llamaban a uno a las 6 de la mañana, inclusive hay una ley para reglamentar esas llamadas. Entonces, esa deshumanización se vio fue por qué motivó a que se volvieran tan agresivos en un cobro que venían haciendo efectivamente, digamos, normal, pues con llamadas a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, pero era un proceso normal, pero ya es un proceso agresivo. Sí. O sea, que los departamentos de carteras en sus objetivos estaba era el recaudo, no estaba en ningún momento la experiencia del cliente. Entonces, cuando nos damos cuenta, y digamos que esto viene permeabilizado por empresas americanas y europeas, que se dan cuenta de la importancia del valor que tiene el cliente. Recuperar un cliente, o sea, es 10 veces más costoso traer un cliente que perder hoy un cliente que hace parte de esa comunidad. Entonces nosotros durante mucho tiempo, cartera se desvinculó prácticamente de todas las organizaciones. Tuve la oportunidad de estar en 3 entidades financieras y una de las cosas que pertenecer a los comités de cartera, bajo mi rol como gerente comercial, era algo muy interesante, es porque empecé a alinear algo tan interesante. Desde la política de venta está el elemento de cartera, porque mira, ya nosotros le llamamos apetito de riesgo. Si nosotros desde el modelo de venta, la política de venta, ponemos un MIS 80 de contado y 20 de cartera, desde ya estoy filtrando la cartera, pero las organizaciones no tienen en cuenta eso, porque están enfocados en vender en ese momento, no en generar valor. Entonces, Sí, cuando todo esto empieza y las organizaciones se dan cuenta, tú llegas y tomas un muestreo de la base de datos a las personas que tú les haces el proceso, ¿cierto? Coactivo, porque era coactivo de cartera, más del 90% se retira de la entidad. Entonces ya la gente se pone a mirar, bueno, ¿cuál es la tipología de mi cliente? Nosotros utilizamos herramientas en mercadeo de buyer persona, las que ustedes han utilizado y han expresado tanto en sus programas con estos expertos que nos acompañan, o de perfilación de cliente. Lo mismo sucede con las personas que son deudores. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dice a una organización, traigo a colación, la semana pasada, con más de 250 empresas en Fenalco, Antioquia, hicimos una charla para la sensibilización y que la gente entendiera la importancia del proceso de cartera, humanizando el proceso y generando valor, teniendo claridad cuáles son los objetivos que busca la organización y que estén alineados con el propósito. Yo te voy a contar esto, en las entidades financieras que yo tenía, había gente que tenía 5.000 millones de pesos en un título CDT, pero tenía un préstamo. Se resulta que el señor se fue a pasear, no estuvo, no se le hizo el proceso adecuado de cartera, no de cobranza. ¿Tú te acuerdas de los chepitos? ¿Cierto? Que eso sí, lo tuvimos. muy de Ese, moda, sí, a los exacto. 90 eso fue algo así, Que iba con el morral, con el maleta, vestido de negro. la Entonces se nos quedó en la, maletía. se quedó en la percepción que gestionar una cartera, ¿cierto? Era hacer un chepito, no. Entonces, mira, este señor, me acuerdo como si Los fuera ayer, chepitos se quedaron como, es como el genérico ya de un cobrador. así, Este es un así. chepito, ya Y en el bajo se mundo convirtió se en un llaman genérico. cobradores, ¿cierto? Los pagadiarios se les llaman cobradores. Entonces, mira que es que desde el concepto de la palabra yo tengo que evolucionar. Entonces, cuando a este señor se le hizo un proceso, ¿cierto? Amenazante, coactivo. Perdón, se Sí, me sí. olvidaba, es que nos entretenemos Vamos a tanto. corte. Vamos a un corte, nos ponemos Dale, a dale. conversar y se nos olvida que tenemos que ir a un corte, ya regresamos. Dale.
Elkin, aquí continuamos en Mercadeo con vos y, después de esta Sí, entretención, es que se pone uno a hablar contigo y se claro, entretiene vuela. mucho en el tema y el tiempo vuela. Pero entonces, continuando con eso, estábamos hablando de los chepitos y de Ujú. el mundo, del bajo mundo, pues de todos estos pagadiarios que eso sí que tienen una forma violenta de cobrar y ahí no entra ningún tema de humanización de la cartera. O paga Y o es paga. increíble, y es increíble que los clientes que están en el sector real se sientan en algunos casos o ya hacen sentido que el proceso que les han realizado, ¿cierto? Ha Sí, sido coactivo y lo comparan con esto del tema de cobradores o chepitos. Y la verdad, hoy no podemos tener estos elementos. Mira, hay diferentes empresas, diferentes tipos de cartera, pero todo va a terminar la historia. A este señor, ¿cierto? Se le hizo un proceso no adecuado y este señor retiró todos sus todo su CDT, se nos llevó de una oficina una cantidad muy alta por un proceso que no fue adecuado y nos puso a nosotros en riesgo. Entonces ahí está. Si yo me preocupo solamente por recaudar, pero no tengo otros objetivos en el proceso, ¿cierto? De fidelización, retención y evolución de mi cliente, pues la verdad, tarde o temprano, y más en situaciones como las que se viven hoy en día, que cualquiera puede estar en una situación, ¿cierto? De no pago. Entonces caemos en el riesgo de reputación, recomendación y retiro de las personas de la marca. Y mm, eso hoy creo que muchas organizaciones se están dando cuenta, pero no lo saben hacer, ¿cierto? Esto es un tema que de pronto no lo saben hacer. Yo les hablaba a estas empresas que estábamos hablando con los gestores, ya no son cobradores, se sí, llaman gestores, ¿sí? ajá, Porque ¿qué buscan ellos? Que la otra persona se regule en su estado financiero, porque primero soy cliente, después de cliente soy deudor y sí, después de deudor soy moroso. O sea, ciertas etapas. Yo tengo que entender que a pesar de que él sea un deudor, él sigue siendo cliente mío. ¿Sí te to- das cuenta? total. Pero no puede ser un enemigo. Y ahí es No, donde, y no por se ejemplo, tiene en cuenta el potencial que pueda tener ese cliente, porque uno no sabe, puede estar pasando de una situación mala por alguna situación de su vida personal, laboral, de cualquier tipo, pero poniéndose como al día y organizando, puede ser un cliente con mucho potencial que pueda traer más recursos a la entidad, que pueda consumir o que pueda traer otros productos y eso se desconoce, se les olvida, sino hay que cobrar, cobrar, cobrar y obviamente ese es su trabajo, porque es que los gestores, como ya les decimos, ya no son chepitos, ya no son cobradores, sino no, gestores. chapitos. Los gestores pues están ganando por lo que recaudan, entonces se hacen matar por recaudar, obviamente, pero ahí es donde entra la deshumanización, porque no tenemos en cuenta que sus ingresos dependen de eso. Entonces, él tiene que ser agresivo para cobrar. ¿Por qué no cambiamos también esa forma de remuneración? Ahí que entre la humanización también al gestor. Mira que tú acabas de decir un punto importante y tiene que ver con el proceso y la política de la marca que yo acompaño en este momento, el eje jurídicos. Nosotros hacemos todo ese proceso, ¿cierto? Es una organización, una marca que trabaja todo lo que llama gestión, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la cartera, la normalización financiera de las personas. Y hemos aplicado herramientas como el Journey Map. Todo el proceso de cartera, en cada una de la interrelación, ¿cuáles son los momentos de verdad? Un ejemplo, en cada proceso que tiene, es cierto, la cartera, dónde sube la emoción, dónde baja la emoción, lo que se trabaja en el tema de la venta, porque acuérdense de esto, la cartera se parte de la venta, es la postventa, y siempre nos han dicho, lo más importante es la postventa, pero nos hemos enfocado en qué, en el tema del reventa, ¿cierto? En el tema de la frecuencia de compra, en el tema de la recomendación, Ujú, pero aislamos totalmente la gestión de la cartera. No, eso hace parte también de la postventa, porque no se consolida la venta hasta que no se recauda, ¿cierto? El, el tema de la venta. Entonces, mira que por eso nosotros le decimos a los comerciales, yo no te pago la comisión hasta que no recaudo el dinero. Entonces, ajá, porque queremos sacarlos por un lado, no, eso hace parte. Inclusive se dimensiona o se alinea, porque hay sectores, modelos de negocio que son totalmente diferentes, donde por la dinámica que tienen, ¿cierto? Es increíble, pero se tienen que dar tratos especiales. Te voy a poner un ejemplo. En el sector de la propiedad raíz, en la cual pertenece el eje jurídica, que es experta, ujú, imagínate esto, tú eres propietaria hoy, ¿cierto? Eres deudora, pero mañana puedes pertenecer a la junta.
o al comité. ¿Sí Ajá, ves cómo sí. cambia? Y tú eres parte de eso. Entonces, ahí donde uno tiene que amar, en las cooperativas, ¿cierto? Donde era un asociado, pero mañana puede ser miembro, ¿cierto? De la junta. Entonces, ahí donde uno tiene que tener una claridad. ¿Cuál es mi modelo de negocio? Y sobre todo esto, mira, yo le pregunto a las organizaciones cuando arrancamos el proceso de consultoría, ¿cuál es tu objetivo? Cobrar. Ah, listo. Pero entonces no llores si tienes un indicador de deserción muy alto o la gente no te paga. Porque es que yo les pregunto a ellos, ¿cuál es tu perfil de deudor? Hay diferentes perfiles de deudores, diferente también el tipo de cartera. Mira, nosotros trabajamos con unos venezolanos que estaban en los navieros. Ellos compran la cartera castigada. Para ellos es su activo. Al comprar la cartera castigada de una empresa, de un banco, ese es su producto, ese es su servicio. ¿Qué le Ujú. genera a él la monetización? El recaudo. Y como yo les digo, porque es una cartera ya jurídica, Que tú no no se puedes pelear. recuperaría, pues que es de difícil recuperación. Por eso las entidades la venden a estas organizaciones que son expertas o ellos se creen expertos en el tema del recaudo de ese, digamos, de eso, que ya la organización, mira esto, ya la llevó al PIG. Para Ajá. ellos ya, ¿cierto? Ellos ya la provisionaron, ellos ya entraron en su estado de resultados. Una cartera de 3 años, sí, ya venda eso, o haga, o sea, financieramente, porque si no, entonces me va a cargar como gerente en mis estados de resultados y mi gestión. Entonces, por eso yo te digo, dependiendo del rol de cada uno de ellos, ve cuál es el tema de la cartera de los indicadores, cuando eso debería ser parte de la filosofía organizacional. Entonces, mira que es muy importante determinar también eso. ¿Cuál es su objetivo? Y lo más charro es esto. Usted va y mira la misión, la visión de la organización. Mira cuál es el propósito organizacional. Y va y mira los de ese departamento y por ningún lado. Ellos no están preocupados, sino acuerdos de pago y recaudo. Ujú. Preguntemos, ¿por qué a la gente, yo les decía esto, por qué a la gente le da tanto miedo, ¿cierto? Hacer una encuesta de niveles de satisfacción. ¿Por qué nos da miedo? Yo les pregunté a los que estaban allá, más de 250, ninguno lo ha hecho. Yo les decía, pero ¿por qué no lo haces? Porque les da miedo Claro, el que la resultado. respuesta, ¿cierto? Va a Claro, ser que el proceso es que se sienten atacados, corridos. Y sí. hay un principio, a nadie le gusta que le cobren. Es como el principio, a nadie le gusta que le vendan. Sí nos encanta que nos ayuden, A todos ¿cierto? les gusta que le presten, pero a nadie que le cobren. Pero a la gente sí le gusta normalizar su estado financiero y estar tranquilo. Mira que son dos elementos totalmente diferentes. Entonces, claro, si usted me llama a mí por ejemplo, el pitch comercial, también hay un pitch de cartera. Mm, ¿Cómo abordo yo la persona dependiendo la edad de la cartera para poder generar, ¿cierto? Un feeling, una confianza y poder generar el engagement y poder entrar a un proceso de negociación. Pero si tú me llamas a amenazar, yo creo que eso no funciona, eso lo hemos visto. lo que está logrando es el efecto contrario. Exacto. Y yo te voy a contar esto. Por ejemplo, es uno de los temas que yo más manejo desde la neurociencia en la venta. Y yo te voy a contar esto. Igual, cuando yo estimulo la ínsula para comprar, ¿cierto? En momentos determinados que nosotros hablamos del botón el botón de activación de la compra, nosotros también como seres humanos tenemos un botón que se llama, o un sistema de alerta, se llama, desde la neurociencia se llama sistema de vigilia. Y nosotros tenemos algo que se llama la amígdala. La amígdala cuando siente, ¿cierto? Algo que le genera a él miedo, temor, nuestro cerebro ¿qué hace? Huye, ataca o se paraliza. Por eso entonces la gente cuando llama a un deudor, ¿qué siente él? Él siente, su cerebro es, me defiendo, ataca. Entonces por eso uno se sienta con los asesores de cartera y me dicen, es que a mí me insultan, es que a mí me atacan, es que es el principio básico que yo tengo. Y además yo estoy alerta. ¿Por qué? Porque yo siento que me van a atacar. Mi principio evolutivo es, me defiendo, te ataco. Y entonces ahí es cuando los dos entran en conflicto. Este se carga emocional que el que tiene que hacer la gestión, este se siente atacado y no hay ninguna evolución en el proceso, porque no hay un objetivo ni una Va- estrategia. Vamos a un corte ya así ordenaditos, que no nos pase el tiempo. Vamos a cumplir Vale, este compromiso y ya regresamos. vale. Bueno, Elkin, ya entrando a esta última parte, esto
estas técnicas de neurociencia aplicadas a la cartera y a las cobranzas, que ya no tampoco son cobranzas, eh, ya, ¿qué es la estrategia que viene? ¿Qué es lo que cambia en todo esto? Ok, viene, es que ya tenemos, digamos que algo que es más integral, es un conjunto de concepto, estrategia, tecnología, ¿cierto? Y entrenamiento del sector, de la parte de la persona. Mira, cuando estamos hablando que el más importante es el factor humano, es porque cuando una persona ya está como deudor, generalmente está muy fragmentada la relación, la confianza, las emociones. Y ahí es cuando tenemos que tener un entrenamiento muy fortalecido en negociación, en manejo de emociones. ¿De quién? De estos gestores, ¿cierto? Llamamos gestores, de Eh, actores, de actores de regulación financiera. Segundo, necesitamos tener tecnología. Algunas empresas, ¿cierto? Ya tienen unas tecnologías muy avanzadas de prospección con cualquier estímulo, cambio en tu hábito de pago, están generando ya alertas. Esas alertas se entregan y pasan a programas, ¿cierto?, de intervención y colaboración para poder mitigar un riesgo en futuro. Tercero, hoy más que nunca se tiene que generar de la estrategia, pero que la estrategia sea una estrategia integradora, que esté todo el departamento y todas las personas basados en la filosofía. Hoy una ventaja competitiva que puede tener cualquier organización, y yo se lo digo a muchos, todos dicen que se diferencian por servicio, pero no tienen ni las mínimas ideas de un protocolo, un proceso, ¿cierto? O de haber desarrollado, por ejemplo, el viaje del cliente, el viaje del deudor, para poder construir la mejor experiencia, ¿cierto? Miren esto, uno en ventas construye, se anticipa desde el momento en que él inicia, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su compra? Desde ahí yo tengo que estar. Entonces, y lo mismo en este proceso. No quiere decir que los indicadores cambien para nada, pero sí está demostrado que cuando inventamos o invertimos en estos procesos, intervenimos en la organización, se aumenta la productividad, disminuye el porcentaje de deserción de mi cliente y la recomendación y la valoración de la marca mejora. Inclusive se mejora la cartera. Yo le decía a alguien hace días que me decía, el que en la cartera mía subió el 20%, sencillo, es que tú subiste el 20% de tu venta, pero tu política de venta no la has modificado. Tampoco has regulado el tema de recompensa, el tema de reconocimiento a la fuerza comercial. Para un comercial es más fácil ir a vender, ¿cierto? claro. De Entonces, si no hay una contado, estrategia cartera. que vaya de la mano, pues siempre va a ser ese crecimiento en las ventas proporcional al crecimiento en cartera. Porque no está regulado. Y lo otro, se viene que hoy las empresas empiezan a invertir, ¿cierto? En todo este proceso de la cartera. ¿Por qué? Tú lo dijiste al comienzo, la cartera es parte vital, ¿cierto? Del área financiera. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Yo cada vez más tengo que mejorar mi capital de trabajo y la cartera a mí me da rentabilidad, capital de trabajo y movilidad financiera. Por eso es que las organizaciones venden, pero están tan preocupados por su cartera porque Claro, se dice, en comillas, que en Colombia tenemos mal hábito de pago. No es que tengamos mal hábito de pago, sino que no nos han formado, ¿cierto? En financieramente en el tema de las carteras. Los bancos, por ley, tienen que trabajar todos estos elementos, ¿cierto? De educación financiera para los diferentes públicos B2B, B2C. Y mira esto, cuando uno, por ejemplo, tiene política de cartera, ¿cierto? Uno hace una investigación de su cliente, pero solamente se paga en los estados financieros, en su hábito de pago. Muy pocos van más a profundidad y desde ahí está uno de sus procesos. Yo me acuerdo una vez en Electrobello, aquí traigo la marca a colación, que fue estafado por, o sea, una cantidad de dinero, porque falsificaron documentos públicos, falsificaron estados digamos, financieros, se entregó la mercancía, pero a los 30 días país del Sagrado Corazón, las personas se desaparecieron. Eso pasó con muchas empresas de Medellín y desde ahí se empezaron a tener otros controles. Pero mira esto, queremos controlar, nos quedamos la cartera en control, pero evolucionar tiene que empezar a irse a otros elementos. Por eso ajá, es que cuando hablamos de la humanización del proceso, ¿cierto? De la cartera,
esto lleva mucho más contexto. Hay gente que me dice, neurocartera, ¿cómo hago para que el otro me pague más? Yo, no, 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 no. Uno puede hacer pitch de negociación, puede inducir al otro, ¿cierto? Para que él entienda el estado que está. Ahí va un secretico, es diferente que yo llame a alguien y le diga, Marisa, tienes que pagar, tú debes. A que yo le llegue y le diga, Marisa, mira, este es el estado en donde estás, el proceso que sigue es esto, se van a incurrir otros costos y otros gastos. Y empiezo con las preguntas poderosas para que tú seas consciente en qué estado estás y hacia dónde vas. Y siguiente, ¿qué soluciones te doy? ¿Cómo podemos construir entre los dos, cierto? Compromisos. Yo ya no llamo acuerdos, compromisos, porque entonces de lo contrario, lleguemos a esto. Hay alguien que no tiene con qué pagar, pero yo le llamo a cobrar. Hasta que no tenga con qué pagar, no me va a pagar. Entonces, ¿qué soluciones doy? Si te Ajá, das cuenta, ¿qué claro. soluciones empiezo a trabajar? Y yo creo que después de la pandemia, el mundo nos mostró mucho eso, que colapsaron las entidades, las empresas. Así, Entonces, en ese momento llegaron a una conclusión, bueno, o atacamos, porque esa es la palabra, o atacamos coactivamente a esta gente que nos pague, que no tiene con qué pagarnos, o hacemos formas diferentes y los acompañamos para recuperar mi activo, porque es mi activo en claro. un tiempo determinado. Entonces, desde ahí la gente se dio cuenta, es que venga, cartera tiene que estar en la filosofía de las organizaciones. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, Elkin, se nos acaba el tiempo, pero aprovechemos rápidamente para contar que a partir de este tema tienes una conferencia en agosto. Sí, Nos falta pues todavía un sí, mesecito, pero sí es muy bueno que vamos contando un mesecito largo y que vamos contando de qué se trata, cuándo es, rápidamente que súper bien. nos Listo. fuimos un poquito más. Tranquila, el 3 de agosto, en el Complex de Las Vegas, en las oficinas de LG Soluciones Jurídicas, vamos a hacer un taller práctico para enseñarle a las empresas, a los consultores, cómo implementar, desarrollar una estrategia en la humanización de la cartera, llevando elementos de la neurociencia, la estrategia y herramientas del marketing y las ventas para tener mejores resultados. Si quieren, pueden visitarnos en nuestra página que está acá al fondo o en mi celular Pero digamos, la página, 304-353-1825. dicta la página para poderla, que nos aparezca acá, Eh, generador, LG Soluciones Jurídicas punto com, punto co, .com. punto Listo, ahí com. nos pueden ubicar, ¿cierto? Exacto. Y ahí nos pueden contactar Y ahí y pueden se separar pueden, por grupos digamos, cómo, cómo es el tema. Tus redes sociales, Elkin. es Elkin Raya Abajo AR. Estamos constantemente pasando información de valor, congresos, que hemos estado también con Mercado con Voz a nivel internacional en algunos congresos. Ajá. Estamos constantemente interactuando y construyendo comunidad. Bueno, Elkin, mil y mil gracias. A ti, un abrazo a toda la audiencia y feliz fin de semana. Hasta luego. Bye. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver por nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Ahí nos vemos y nos oímos. Chao.